Antes de empezar, esta historia no es de mi autoría y no tengo intenciones con fines de lucro o algo parecido. Si en dado caso monetizo el canal, si los autores quieren que no sean monetizados, los quitaré la monetización o lo pondré en no listado. Si nada es de mi autoría, música, imágenes y historias no son mías, solo es mi autoría mi video. Muchas gracias por escuchar, así que empecemos la historia. Capítulo 6. En la escuela, la gente pareció darse cuenta rápidamente de que no quería hablar de ello. Luego tuvo el fin de semana para lidiar con ello, para intentar lidiar con el montón de mierda que le había dejado la muerte de su madre. Regresó a casa, acompañado por la policía, a recoger las pertenencias que quería conservar. El resto no le interesaba, y la falta de testamento y la montaña de deudas de ella significaban que Shouta no estaba dispuesto a heredar nada. Lo poco que conservó incluía su ropa, para no tener que pedirle prestada a la vieja Isashi, y su medalla de oro del festival deportivo. Era asombroso cómo un acontecimiento tan importante, que sabía que tendría consecuencias trascendentales para su futuro, había trastocado su vida en más de un sentido. No era de los que se aferraban a las posesiones materiales, no por lo general, pero haría una excepción en este caso. Había oído a Isashi e Inko hablando en voz baja cuando él salía de vez en cuando de la habitación de invitados, pero la conversación se interrumpió en cuanto lo oyeron acercarse. Shouta se sintió un poco estúpido, pero no le preocupaba precisamente. Le habían dicho una y otra vez que era bienvenido, que no lo obligarían a irse de casa y que estaba allí para quedarse. Probablemente estaban hablando de su bebé, que nacería en unas 3 semanas, y no querían que Shouta se viera envuelto en el asunto. Pero la escuela era otra cosa. Se sentía un poco mal por dejar a sus amigos en visto, pero si les molestaba, no lo demostraban. De hecho, siguieron enviándole mensajes ocasionalmente durante el fin de semana, como si no los ignorara. El único mensaje que respondió en todo el fin de semana fue cuando Yamada les envió a su chat grupal una foto de su gatito, Baffles, bebiendo de un tazón de leche, y él solo respondió que los gatos son intolerantes a la lactosa. Pero aún así, lindo, y lo dejó ahí. De alguna manera, Yamada dedujo que eso significaba que le gustaban los gatos, y el resto del fin de semana estuvo lleno de fotos de gatos, suyos o no. Shouta no estaba seguro, pero aún así fue agradable. Sin duda, le había ayudado hasta cierto punto que no quería admitir. Y luego ninguno de sus 3 amigos hizo mención alguna de su arrebato del miércoles, de su extraño comportamiento durante esa semana, y sobre todo, no anduvieron con rodeos a su alrededor. Por favor, dime que eres el gruñón de siempre, Shouta. Exigió Shirakumo, abrazándolo por los hombros. Él solo miró a lo lejos, ya que Shirakumo estaba detrás de él. A diferencia del ultra gruñón Shouta, replicó. No, le dio Yamada un golpe en la cabeza. A diferencia del gruñón Shouta. Estáis todos muertos para mí. Hey. Incluyendo a Ida. La traición nunca ha dolido tanto, suspiró Ida y se acomodó en su silla. De vez en cuando, Shouta tenía peleas en las que gruñía si Shirakumo o Yamada se pasaban de la raya o le presionaban para que les diera información sobre su vida privada. Aprendieron rápidamente que a Shouta no le gustaba hablar de su vida privada bajo ningún concepto. La muerte de su madre era la única información personal que podían saber sobre él. A veces se sentía un poco ridículo. ¿Para qué molestarse en ocultarles algo a sus amigos? Pero era una promesa que había hecho años atrás, y no quería compasión, no quería que sus amistades se distanciaran porque Shouta estaba demasiado jodido como para que le importara de verdad. También estaba esa parte de sí mismo que resentía profundamente, y no podía perder amigos por eso. A Shouta le vino muy bien fingir que fuera de Yue y del café, cuando pasaban por allí, él no existía. El fin de semana siguiente le había traído muchos problemas a Shouta. Por ejemplo, la señora Mamífero lo había llamado después de clase un día y le había preguntado con suavidad por qué no había acudido a la escuela en busca de ayuda. Shouta no había dicho mucho y su actitud agria probablemente le había dado una pista de que era un tema delicado del que no iba a comentar, así que lo dejó ir una vez que prometió buscar ayuda de nuevo si alguna vez la necesitaba. En segundo lugar, Isashi lo llevó primero a conseguir su propio banco, algo que nunca antes había necesitado, y luego al banco para abrir su propia cuenta y poder ingresarle su sueldo directamente. En tercer lugar, lo obligaron a asistir a su primera sesión de terapia, y estuvo de mal humor el resto de la tarde, sin darle ninguna explicación a sus amigos. Lo último que ocurrió fue bastante inesperado. Había terminado la escuela esa semana y había intentado cocinar katsudon para Inko, ya que aún tenía antojo después de que él y Sashi terminaron en la cafetería.
Inko había terminado de trabajar la semana anterior. El día que llevaron a Shouta a casa era su último turno para preparar el parto. Su katsudon era comestible, pero necesitaba un poco de trabajo. Sin embargo, por la reacción de Hisashi e Inko, fue como si les hubiera dado diamantes o algo así. Está buenísimo, insistió Inko, tras terminar su porción y echarle un vistazo a otra. Gracias, Shouta, fue muy considerado. Sobre todo después del día que has tenido. No es nada, insistió Shouta, tirando torpemente de su manga hacia abajo para ocultar el vendaje de la práctica, aunque ya lo habían visto. Ni siquiera fue tan grave. Recovery Girl le había curado la muñeca levemente torcida y su compañero se sentía avergonzado por haberlo mandado a volar durante el entrenamiento. Shouta le había dicho, a regañadientes, que ese era el objetivo del ejercicio, y que lo había hecho bien, aunque la próxima vez probablemente debería apoyar más el peso en el pie trasero para evitar perder el equilibrio y tener más control en la dirección hacia la que lo habría lanzado. El chico pareció pensativo un momento, antes de asentir, aceptando la crítica aunque no viniera de un profesor. Me alegro de que te haya gustado, continuó de todos modos, disfrutando de sus últimos bocados de cerdo, moviéndose para recoger los platos tan pronto como los hubo tragado. Algo sobre la muerte de su madre lo había vuelto muy serio en casa de Inko y Hisashi. Se esmeraba en ofrecerse a cocinar, limpiar, comprar, lo que fuera. Solo quería que supieran lo agradecido que estaba, y no podía decírselo con tantas palabras. Nunca se le dio bien eso. Así que, en cambio, se hizo útil, como diciéndoles en silencio. Puedo ser útil, y mientras lo sea, pueden seguir conmigo. El terapeuta que le había asignado la escuela estaba intentando que lo descifrara. Pero Hisashi apartó la mano de Shouta en cuanto este alcanzó los platos, y en lugar de eso se levantó a lavarlos él mismo. Ante la insistencia de Shouta, Hisashi rió entre dientes. ¿Tú cocinaste la cena, niño? El cocinero no limpia. Con el ceño fruncido, Shouta se recostó en su asiento mientras Inko le tiraba suavemente de la manga. Hisashi recogió los platos con relativa rapidez mientras Inko conversaba sobre su día en la escuela. Sin embargo, algo en su conversación le pareció un poco forzado, como si estuviera dando largas a algo, aunque no estaba seguro de qué. Cuando Hisashi terminó, se recostó en su asiento a la cabecera de la mesa y sostuvo la mirada de Shouta. Hay algo que queremos hablar contigo, Sho, le dijo Hisashi con firmeza, pero con calma. Shouta lo miró parpadeando. Bueno. Inko calmó su estómago, aunque la sorprendió haciendo una mueca de dolor cuando su bebé presumiblemente dio una patada. La policía nos avisó hace unos días, le dijo Inko, pero Shouta ya lo sabía. Y, bueno, como ahora eres huérfano, lo normal sería trasladarte a un hogar de acogida o a un orfanato. El pulso de Shouta se disparó de repente, y el pánico debió haberse reflejado en su rostro cuando la mano de Hisashi bajó rápidamente sobre el hombro de Shouta. Escúchanos, pidió Hisashi con amabilidad. La policía se resiste a desarraigarte, ya que pareces estar bastante estable aquí. Y la escuela ha informado que pareces estar contento con tu vida familiar en las últimas 2 semanas. La policía nos dijo, Inko se enroscó el pelo verde en un dedo, un hábito nervioso que Shouta reconoció como uno que solía mostrar hacía mucho tiempo, antes de que se le quitara. Hay otra opción. Como hemos expresado que nos gustaría que te quedaras aquí mientras estés contenta, se han ofrecido a contactar con un trabajador social para iniciar el proceso de adopción. La miró fijamente un segundo, antes de volver la vista hacia Hisashi. Nunca halló ni una pizca de deshonestidad en sus expresiones cuando le hablaban, pero de alguna manera se sentía como si lo hubieran engañado, estafado, atrapado. Proceso de adopción, repitió débilmente. El proceso de adopción, para adoptarme. Los ojos de Inko, a pesar de la tristeza que aún persistía, brillaron un poco. Si querías que te adoptáramos, entonces sí. Dijiste que no te queda familia, ni amigos que te acojan. Queremos asegurarnos de que, bueno, que legalmente eres familia. Si algo te pasara, Inko le lanzó una mirada dura a Hisashi, y él retrocedió un poco. Bueno, entrenar para ser un héroe, y. Lesiones relacionadas, nos gustaría poder verte si algo pasara. Sin mencionar que nos encantaría tenerte como parte de la familia, agregó Inko, con una expresión tan honesta y seria que Shouta, posiblemente por 100ª vez bajo su cuidado, se encontró al borde de las lágrimas. Pero adoptarme, ¿no te gustaría tener un hermanito o hermanita? Preguntó en voz baja, suavemente, y de repente Shouta sintió como si hubiera llegado a lo profundo de su corazón y lo hubiera retorcido. ¿Papá? Sí, bicho. ¿Por qué no tengo hermanos ni hermanas?
Bueno, te detienes cuando alcanzas la perfección, y tuvimos suerte contigo. Mamá no dice eso. Mamá se equivoca en muchas cosas. Su padre nunca lo miró a los ojos cuando hablaba de su madre. Sí, dijo Shouta con voz ahogada. Me gustaría, pero... Tragó saliva con dificultad, sin saber si debía preguntar siquiera, por si lo consideraban insolente, grosero o que les quitaba su insoportable amabilidad. Si hay algo, lo que sea, que quieras saber o preguntar, le dijo Hisashi con una seriedad silenciosa que volvió a llamar la atención de Shouta. Pregunta. Lo peor que puedes hacer cuando no estás seguro es fingir que lo entiendes. Si me adoptas, ¿tendré que tomar Midoriya como mi nombre? Dijo con voz temblorosa y ansiosa, e Inko y Hisashi intercambiaron una mirada. Él se encogió instintivamente. Si eso es lo que quieres, respondió Inko con cuidado. Se tensó aún más, forzando las palabras a salir de su boca. Me gustaría, quedarme con Aizawa. Es todo lo que me queda de mi padre. Inmediatamente, Inko se suavizó, las lágrimas brotaron de sus ojos verdes y Shouta se sintió culpable por haberlas puesto allí. Entonces es tuyo, le aseguró con tanta determinación que toda la tensión abandonó su cuerpo, transformándose en puro alivio. Serás nuestro hijo, Aizawa Shouta, y eso significa muchísimo más que cualquier apellido. Casi podía creerle. Cuando se formalizó la adopción, Inko estaba a punto de reventar. La llevarían a una maternidad en cualquier momento, donde no volvería a casa hasta dentro de casi una semana, si todo salía bien. Lo primero que hizo fue conseguir su información de contacto de emergencia en la escuela y actualizar su historial médico, e Inko y Hisashi siguieron su ejemplo para que pudiera ir a visitarla en cuanto naciera la bebé. En general, todo iba bien. No le había dado mucha importancia, pero una noche se sorprendió al encontrar su teléfono vibrando con un mensaje de llamada. Él y los demás se habían vuelto más cercanos últimamente, aunque la mayoría de las veces Shouta recurría a llamada con mayor rapidez, incluso para asegurarse de que no les diera leche a sus gatos. Llamada. Mira, sé que eres muy reservada sobre toda tu vida, pero... ¿Estás bien? ¿Por qué? No creo haber actuado de ninguna manera para indicar que no lo soy. Es solo... No sé si has sido real. Alegre últimamente, supongo. ¿Estás preocupado porque estoy feliz? Bueno, no es así. Es más que eso. Bueno, me preocupa que solo estés fingiendo estar feliz porque a veces la gente hace eso cuando está deprimida. ¿Crees que estoy deprimido? No soy yo. Si lo fueras no habría nada malo en eso. Quiero decir, tu mamá murió. Sé que no te gusta hablar de ella ni de nada, ni siquiera mencionarla en absoluto, así como tampoco toda tu vida familiar. Tengo la sensación de que las cosas no van muy bien para ti en casa y yo solo. Entiendo que... Dejaré de bloquear los mensajes de texto, lo siento, si quieres hablar te escucharé. Shouta se quedó mirando el bloque de textos durante unos minutos, mientras los segundos pasaban mientras Shouta intentaba comprender qué le pedía llamada, o con qué intentaba identificarse. Las implicaciones de su texto lo dejaron un poco frío. Con cautela, escribió. Ella era mi madrastra. Más o menos. En realidad no era mi madre. Complicado. No preguntes. No era la verdad, pero como Inko ahora era su madre adoptiva, prefería referirse a ella de esa manera que a la perra que lo había dado a luz. Llamada. Mi situación de vida está bien. ¿Es tuyo? Es ahora. Pedir ayuda generalmente soluciona este problema. Imagen adjunta. No tienes permitido distraerme con baffles después de insinuar que tienes problemas en casa. Voy a demandar. Pruébame perra. Intentó no pensar demasiado en la parte de la conversación donde llamada lo entendió, y en lo serio que parecía. ¿Por qué estaba rodeado por todos lados de gente que solo quería que hablara de sus malditos sentimientos? Se olvidó de pensar que en el caso de Inko había funcionado excepcionalmente bien y ella nunca le había preguntado directamente cómo se sentía. Sin embargo, se dejó distraer por el gato de llamada. Si dejaban que Shouta saliera airoso, siendo insoportablemente evasivo sobre su vida privada, él extendería la misma cortesía en una de las muy pocas veces que llamada hizo lo mismo. Así que, 48 años después del nacimiento del bebé luminiscente, prosiguió su profesor de ética, mientras Shouta ya se dormía plácidamente. Se aprobó la ley de emancipación mutante, que... Anillo. Shouta se puso rígido y metió la mano en el bolsillo para sacar su teléfono mientras toda la clase se giraba para mirarlo. Aizawa, suspiró Furia Fósil. Por favor, mantén el teléfono en silencio durante la clase. En lugar de dignificarlo con una respuesta, Shouta vio a Hisashi en la pantalla y se detuvo. ¿Puedo llevarme esto? Dijo bruscamente en lugar de disculparse.
Fósil pareció desconcertado por un segundo. Dudó. Mi papá. Odiaba la forma en que Fósil se ablandaba, ya que los profesores sabían de su situación de vivienda en ese momento y eran un poco más suaves con él que con los otros estudiantes. No más de 5 minutos, estuvo de acuerdo, y Shouta salió corriendo, asegurándose de que la puerta estuviera completamente cerrada antes de escabullirse y hacer clic en responder. ¿Isashi? Sho. Isashi parecía rebosante de alegría. Inko había ingresado en la maternidad el día anterior, y solo por insistencia de Isashi, Shouta había aceptado ir a la escuela. Lo logró. ¿Tuvo al bebé? Preguntó, mirando a su alrededor con nerviosismo, como si alguien pudiera oírlo. ¿Están sanos? La risa alegre de Isashi al otro lado lo tranquilizó un poco. Perfecto, niño. Me alegra que esa fuera tu primera pregunta, pero para responder a tu segunda pregunta no formulada, ahora eres oficialmente hermano mayor de un bebé sano. ¿Un niño? Susurró, recordando cuando le preguntó a Inko qué le gustaría, cuando ella dijo que Isashi estaría encantado de tener un hijo. Debes estar muy contento. Se le atragantó. ¿2 hijos? ¿Puedes creerlo? Y mi hijo mayor será un héroe antes de que me dé cuenta. Isashi estaba claramente un poco emocionado por el nacimiento de su hijo, pero Shouta no pudo evitar que se le encogiera el corazón al pensar que Shouta era un hijo tan legítimo como su recién nacido. Apuesto a que este también será un héroe, respondió, sin darle demasiada importancia a sus palabras. Probablemente sonríes más que Olmigos. Solo un héroe podría hacer eso. Esa heroína es Inko, niña, ¿qué campeona es? Vendrás a visitarla después de la escuela, ¿verdad? Ella querría verte, y tu hermanito también. Claro que sí, susurró Shouta, como si existiera la menor posibilidad de que no fuera. Pero tengo que volver a clase. Nos vemos luego, papá. Colgó y estaba a medio camino de regreso a su asiento cuando se dio cuenta de que había llamado al papá de Isashi. ¿Vas a hablar de la llamada de ética, o es otro chico alto, moreno y misteriosamente guapo tuyo? Le preguntó Yamada mientras hacían fila para almorzar. No había preparado un bento esa mañana, en parte porque estaba acostumbrado a que Inko ya le hiciera uno, y en parte porque su cocina no se comparaba con la de ella. Shirakumo e Ida ya les habían reservado una mesa, y Yamada había accedido amablemente a hacer fila con él. Sin embargo, Shouta empezaba a sospechar que se trataba más de un interrogatorio improvisado que de bondad. Por un segundo, Shouta consideró gritarle a Yamada y decirle que se callara, pero por una vez, no tuvo muchas ganas. De hecho, quería decírselo. Bueno, eran amigos, así que, ¿por qué no podía? No preguntes por mi árbol genealógico, advirtió, y Yamada pareció decepcionado, aunque no sorprendido. Pero, Yamada levantó la cabeza de golpe, con interés en la mirada. Bueno, mi madre acaba de tener un bebé. Si ya había llamado a Isashi papá, ¿qué daño había? ¡Qué monada! Chilló Yamada al instante, solo detenido por la mirada fulminante de Shouta, que titiló ligeramente de rojo mientras Shouta se acercaba a su don. ¿Es niño o niña? Shouta suspiró, dándose cuenta de que había cometido un grave error. Un niño. Sin nombre hasta Oshichiya. Yamada asintió con profunda comprensión. Tengo 4 hermanos, soy el mediano. De alguna manera, eso explicaba muchas cosas. Shouta asintió solemnemente. Mi don ni siquiera es el más fuerte. Eso es de mi hermana, ella puede manipular las ondas sonoras por completo, pero yo solo soy ruidosa. Lo dijiste, murmuró. Pero mis hermanos menores, sus peculiaridades son geniales, pero sobre todo molestas. Mi otra hermana no tiene ninguna, de hecho. Shouta frunció el ceño. Oh, eso es raro hoy en día. ¿Es mayor? No ofreció ningún tipo de condolencias ni compasión como había oído a otros al enterarse de la falta de peculiaridad. No tener peculiaridad no era una sentencia de muerte. Si le preguntabas a Shouta, era una peculiaridad en sí misma. En un mundo lleno de rarezas, alguien que carecía de una era, por definición, extraño. También existía el prejuicio de que su padre no tenía peculiaridades, pero eso no venía al caso. Su falta de peculiaridades era tan buena como un arma contra su madre. Yamada asintió con entusiasmo. Acaba de salir de la universidad. ¿Qué hace? Preguntó por cortesía, tomando una bandeja de comida y dirigiéndose a pagar. Yamada no paró de hablar durante todo el camino de vuelta a la mesa, y Shouta se encontró haciendo preguntas por interés, no por obligación. ¡Vaya!, exclamó Shirakumo mientras se sentaban, mientras Yamada seguía parloteando. ¿Cómo son los platos? Shouta parpadeó con cansancio. ¿Quiero saberlo?, le murmuró a Ida, quien parecía tan cansado como Shouta.
Aún así, al ver a Yamada, se sintió confundido al encontrar al hablador adolescente, callado y sonrojado. En lugar de intentar desentrañar la misteriosa amistad encriptada que Shirakumo parecía ofrecer, Shouta simplemente se dedicó a su soba y dejó las cosas como estaban. Yamada. Hola, no lo saqué a colación en el almuerzo, así que no te puse en aprietos, pero todo lo del hermanito es un secreto o estás tranquilo con que Obo y Ten lo sepan. No es exactamente un secreto, pero preferiría contarlo en mis propios términos. Gracias por no mencionarlo. El viaje en tren al hospital fue corto, pero a medida que pasaban los minutos, Shouta sintió una ansiedad invadirle las venas como nunca antes. No podía explicar por qué, pero sentía que ese día era importante. Conocer a su nuevo hermanito era importante. No era como si quisiera impresionar al bebé, pensó, aunque se ató la corbata con torpeza por si acaso. El bebé aún no tenía ningún pensamiento consciente. Si abría los ojos y miraba a Shouta sin llorar, lo consideraría una victoria. Tartamudeó en una conversación en la recepción, mientras una mujer apática lo conducía a la habitación de Inko, donde descansaba su nueva familia. Se detuvo, demorándose un momento fuera de la habitación, recuperando el aliento antes de tocar suavemente, por si molestaba al bebé. Isashi abrió la puerta deslizándole y su rostro cansado se iluminó al ver a Shouta. Pasa, hijo, lo invitó en voz baja. Ven a conocer al pequeño. Inko, Sho está aquí. Ya veo, la voz de Inko tenía su habitual alegría, pero el cansancio la ahogaba. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero a pesar de eso, su palidez era saludable. Shouta se había quitado un peso de encima. No había pensado mucho en lo que podría haber pasado, en caso de que algo le pasara a Inko durante el parto, pero tenía razón en no preocuparse. Shouta tragó saliva mientras sus ojos seguían la figura de Inko en la cama, un pequeño bulto de mantas blancas en sus brazos, su sonrisa deslumbrante. Tu hermanito, Shouta, susurró mientras él se acercaba, un poco nervioso. Tomó un poco de desinfectante de manos de una de las mesas, sintiéndose de repente muy consciente de cuántos gérmenes le estaba transmitiendo a un recién nacido. Aún así, se acercó con cuidado, con toda la confianza de un ciervo asustadizo, mientras miraba dentro del bulto para ver lo que parecía ser una cabeza llena de pelo verde, más claro que el de Inko, y los grandes y hermosos ojos verdes de Inko mirándolo fijamente. «Guau», suspiró Shouta sin pensar, ladeando la cabeza. «Es mono. De verdad, mono». Sentía que las palabras no podían expresar lo adorable que era. ¿Eran todos los bebés así de lindos? ¿Estaba parcializado porque era su hermano adoptivo? ¿Te gustaría abrazarlo?, preguntó Inko, aunque parecía más bien que quería un pequeño descanso, como si le vendría bien una siesta. Shouta siempre se identificaba con eso. No se intentó protestar, pero Isashi lo empujó a una silla junto a la cama de Inko, y cuidadosamente tomó el bulto de los brazos de Inko, murmurando instrucciones que Shouta siguió por instinto. Pero tan pronto como el peso estuvo en sus brazos, un peso mucho más pesado cayó sobre sus hombros. El peso del mundo entero y más. Esos ojos verdes lo miraban con curiosidad, parpadeando lentamente mientras emitía pequeños arrullos de bebé. Shouta no pudo evitar quedar fascinado, esbozando una pequeña y extraña sonrisa al bebé. Había pasado mucho tiempo, sobre todo desde que Inko y Isashi lo adoptaron oficialmente, preguntándose qué clase de hermano mayor sería. ¿Sería genial o apático? ¿Importante? ¿Lo odiaría su hermano, por la diferencia de edad o por ser adoptado? Sin embargo, al sostenerlo, Shouta sabía que cada gramo de preocupación había sido en vano. Él daría su vida por este niño en un instante, si eso significara poder ver su sonrisa. Notas. Notas del personaje. La peculiaridad de Furia fósil es que puede hacer que los apéndices óseos salgan de su cuerpo a voluntad, siempre y cuando haya estudiado el esqueleto previamente, lo que lo convierte en un dinosaurio andante. Esto es similar a la creación de Momo. Necesita comprender las estructuras esqueléticas antes de poder producirlas, pero no necesita conocimientos enciclopédicos. El Anko que menciona Shouta en el fic es un sello que sirve como firma japonesa. Casi todos los adultos tienen uno, y creo que es obligatorio para la mayoría de los documentos oficiales. Corrígeme si me equivoco. Además, algunas cosas interesantes sobre la adopción en Japón. Es prácticamente inaudita. Casi todos los casos de adopción son de niños menores de 6 años. Simplemente no ocurren mucho más allá de esa edad, y solo entre parientes consanguíneos que adoptan niños huérfanos. Dado que el cliché de Aizawa adopta a Shinzo y Eri es común en el fandom, pensé que a nadie le importaría si simplemente omití ese detalle y dejé que Aizawa estuviera feliz.